estar aquí conectados con todos ustedes a través de las redes sociales, que es el medio por el cual Dios nos ha permitido en este tiempo poder estar, además de estar en contacto con ustedes, estar compartiendo la palabra de Dios. Así es que les enviamos un caluroso saludo. Estamos muy contentos de que ya iniciamos nuestras reuniones también en varias congregaciones: Toluca, Norte, Cuautitlán, la iglesia en el sur, en el Salón Le Crillon, y también en el Salón Mirage. Así es que pues estemos ahí pendientes y vamos a continuar atentos para congregarnos. Y qué bueno que el día de hoy está también usted aquí escuchando la palabra de Dios, porque este es un privilegio para nosotros y es una bendición muy grande el poder hacer esto para servirles a todos ustedes. Sígase conectando, compártalo ahí en las redes sociales. Y bueno, pues en esta serie, en estos días, hemos hablado acerca de vencer el temor. Cómo un hijo de Dios puede lograr vencer el temor, los miedos. Y el tema de hoy que queremos hablar he titulado el día de hoy, es gozo en la tristeza. Es muy claro que el mundo está lleno de miedos. Para todo hay miedo en diferentes personas. Hay personas que tienen miedo a muchas cosas. En general podemos tener miedo a varias situaciones, pero es muy claro, ¿verdad?, las famosas fobias, cómo se han dado en las personas. Y hay miedo para la altura, hay miedo para los lugares encerrados, a la oscuridad, a los gatos, a las arañas. Bueno, hay de todo tipo y de todos sabores, como decimos coloquialmente. Pero vemos que es muy claro y evidente que la humanidad tiene demasiado miedo a sufrir eternamente, y separada de Dios trata de apaciguar ese miedo. Es decir, el pecado nos alejó del Señor, y como seres humanos hay una conciencia que Dios puso en donde es muy claro que el hombre de diferentes maneras busca evadir totalmente esa conciencia que lo acusa. Todos nosotros de alguna forma y en lo más íntimo sabemos que en algún momento hay una intencionalidad, una sensación clara de que en algún momento vamos a entregar cuentas de nuestras acciones. Entonces ese hecho se ha tratado de evadir completamente, de olvidar, de no hacerle caso, y por eso el hombre está buscando cosas que hacer, cómo entretenerse, cómo ocupar su tiempo para su mente no pensar en eso. Hay quienes se dedican totalmente a sus trabajos, sus profesiones. Se ha socialmente impuesto ese famoso statu quo, que es llegar a lo máximo, a los mejores estratos. Por otro lado, algunos luchando en contra de esa misma imposición. Vemos un auge poderoso en el último siglo principalmente del entretenimiento, es decir, mantener la mente ocupada. Vemos que la música, el arte, los deportes son totalmente un negocio que está teniendo muchas ganancias y mucho auge, debido a que el hombre está necesitado de eso. Entre la búsqueda de comodidad y de entretenimiento se está desgastando tremendamente. Pero ¿qué otra cosa puede ser sino principalmente esa huida que el hombre tiene a llegar a enfrentar en algún momento cuentas de sus acciones? No quiere pensar en eso. Religiones, filosofías, tipos de ideología que se están determinando, se están cada vez más generando para buscar la manera en decir: yo estoy bien, no tengo ningún problema. O por otro lado, el ateísmo también, ¿verdad? Yo no quiero saber nada de Dios, Dios ni existe, dicen por ahí, pero la Biblia les llama a todos estos necios. Terriblemente vemos que esto es lo que sucede. ¿Qué es el resultado? ¿Qué es lo que ha resultado de todo esto? Pues más insatisfacción, terrible insatisfacción. A tal grado que vemos a las personas que por más esfuerzo que han hecho por lograr títulos, por lograr bienes, por lograr empresas, cuentas bancarias, están tan insatisfechos en su corazón porque no tienen al Señor, no tienen a Dios. ¿Y qué viene a continuación después de tanta frustración al no encontrar eso que muchos pensaban que tendrían con sus luchas, con sus revoluciones,
con su búsqueda de intelectualismo y de generar cualquier tipo de satisfacción sin Dios, pues esa frustración de no haberla encontrado, ahora vemos que se está enfocando a las adicciones. Adicción también existe para todo. Hay adictos a diferentes sustancias químicas, psicotrópicos, alcohol, tabaquismo, pero existen adicciones ya de muchas índoles. Hay adictos al trabajo, hay adictos a las redes sociales, adictos hasta el chocolate ya existe, ya supuestamente este tipo de adicción. Porque sin Dios la humanidad está perdida. Como hijos de Dios, Dios nos da esperanza, Dios nos da certeza. ¿Qué necesitamos para nosotros ser librados de todo este mundo que nos está acechando en esta condición tan terrible? Poner nuestra confianza en el Señor. Dios, que tiene toda la autoridad, es el único que puede brindarnos seguridad, paz, caminar con tranquilidad y confianza por donde quiera que nosotros estemos. Al ser el dueño de todas las cosas, el Señor, y el mismo que las sustenta, es el sustentador, el proveedor del universo. Él es el que controla todas las cosas porque es el soberano. Él es el supremo, no hay nadie más grande que Dios. Así es que siendo Él todo esto y nadie sobrepasa eso, la ocasión pasada hablábamos precisamente de eso. Dios es mayor que todo. Y ahí en la recomendación precisamente cuando pensamos en eso, ahí en Primera de Juan que estudiamos, y cuando nosotros consideramos que Dios es mayor, entonces no vamos a tener ningún temor. Él tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene todo el control de todo lo existente. Si nosotros como hijos de Dios le conocemos, si como hijos de Dios conocemos sus planes y ponemos nuestra confianza en este Señor, Dios de todo el universo, que Él nos ha prometido tantas bendiciones. Si nosotros conocemos esas promesas de protección para nuestras vidas, entonces, poniendo nuestra confianza en Él, viviremos sin ningún miedo. Esto es lo que nos distingue en este mundo. Esto es lo que quiere Dios para nosotros, que como sus hijos, como aquellos que le pertenecemos porque Cristo pagó por nuestras vidas, esa mentalidad es la que Dios quiere que nosotros adquiramos, que le pertenecemos a Él y que en eso nuestros miedos sean quitados. Y mira qué importante es que Dios no nos quita el miedo, quitándonos los peligros que existen alrededor. No, nos preserva en un mundo lleno de pecado, donde todavía estamos susceptibles a corrupción, a deterioro, estamos susceptibles a que seamos dañados, a que nos traicionen, a que recibamos injusticia. Existen todo este tipo de riesgos y no es la manera. Dios no dice te voy a quitar el miedo poniéndome una barra, ¿verdad? De protección, un muro de protección alrededor de ti, que nadie te vaya a tocar, que no te pase nada, te meto en una burbuja en donde no entre ningún virus, ninguna bacteria, nunca te enfermes. Dios no hace eso. Dios no nos manda que nos aislemos, nos vayamos a una isla desierta, ahí donde Él pueda satisfacer nuestras necesidades físicas y ahí estemos librados para que no vaya a llegar ni el COVID, ni la pandemia, ni nada. No, Dios no dice eso. Dios lo que hace en medio de un mundo con estas condiciones, en medio de un mundo que tiene corrupción porque el pecado así es. En 1 Corintios 15 nos dice que ahora esto corruptible, donde estamos ahorita viviendo, se va a vestir de incorrupción. 1 Pedro 1 también lo dice, que todo lo que nosotros somos ahorita que se acaba, que se marchita, que se corrompe, se va a vestir de todo lo contrario, inmarcesible, inagotable, porque Dios lo va a proveer de forma perfecta en la eternidad, siendo reconciliados con Él. Entonces, eso es, Dios va a hacer eso en el cielo, pero aquí en la tierra, en medio de esta corrupción, aquí en donde estamos viendo, en medio de tanto pecado, el Señor quiere mostrar la realidad de quién es Él, actuando sobre nuestras vidas como hijos de Dios. Esto es lo que nos hace diferentes a los no creyentes,
a los incrédulos, a los que no han recibido esta gracia de Dios. El que en medio de las mismas circunstancias, esas personas estén dominadas por el miedo, nosotros no, nosotros caminemos seguros. Que ellos, ¿verdad?, estén temerosos a la muerte, inciertos de lo que va a pasar y nosotros seguros, cantando y alabando a su bendito nombre. El Señor cambia la perspectiva a sus hijos para que confiemos aún en los conflictos y las adversidades. Es más, empezamos a ver que los conflictos y las adversidades son el plan de Dios. No está alejado de eso y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Todo está en el control de Dios, incluyendo esas adversidades, y eso nos hace estar totalmente confiados, experimentando su poder para hacer el testimonio de un Dios que es real, que su poder está actuando en nosotros, que es real, tan real que nosotros estamos seguros, no estamos ahí preguntándonos, ¿verdad? Y dudando. No, el Señor quiere darnos una seguridad para que vivamos gozosos y ser luz en este mundo, porque somos la respuesta para todos aquellos que están en tinieblas. Este es el objetivo. Si tú te has preguntado, ¿por qué Dios me está permitiendo este problema? ¿Por qué Dios permitió que yo me enfermara del COVID-19? ¿Por qué, verdad? Si Dios en el Salmo 91 dice que ninguna plaga llegará hasta mí, habrá sido porque estoy en pecado, habrá sido, pues hay muchas cosas por las que Dios permite situaciones en nuestras vidas. Una de ellas ciertamente puede ser la purificación de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero no es lo único por lo cual Dios trabaja. No es que por haber pecado entonces ahora recibamos un castigo. No, ¿por qué? Porque eso demeritaría la obra de Cristo. El castigo de nuestro pecado lo llevó Cristo. Sin embargo, ahora como hijos requerimos ser disciplinados, requerimos ser amonestados, exhortados, requerimos ser purificados y perfeccionados, equipados con el conocimiento de Dios. Y eso es ese abastecimiento de Dios en nuestras vidas, eso que nos hace a nosotros crecer espiritualmente, nos va a llevar a vivir de esta manera, como dice Santiago, que vivamos gozosos cuando seamos sometidos en diversas pruebas, porque sabemos que de esa prueba salen cosas buenas, circunstancias buenas. En ese caso ahí Santiago dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces nosotros empezamos a ser perfeccionados en Dios. Vivimos haciendo eso y esto, repito, impacta la vida de muchas otras personas. Vemos que cuando nosotros de forma sobrenatural vivimos con gozo en la tristeza, esto lo usa Dios para bendecir a muchos otros, para que muchos otros puedan voltear a decir esto que está viviendo esta persona, o está bien fumado, ¿verdad? Algo se metió ahí cuando nos ven y dicen, no, yo no tomo nada ni fumo nada. Entonces, ¿qué tienes? Dices, Dios en mi vida. Oye, pero es que te está yendo re mal, las cosas no están bien. No importa porque mi vida está en las manos de Dios. Eso es lo que hace una total diferencia con los incrédulos. Y por eso lo importante de este tema, gozo en la tristeza. Y vamos a Mateo capítulo 10, versículo 16. Aquí Cristo nos hace algunas advertencias. El día de hoy vamos en estas dos siguientes ocasiones, junto con el día de hoy, vamos a estar estudiando este pasaje, Mateo 10, para que nos demos cuenta que Dios quiere que aún en las peores circunstancias nosotros podemos vivir alegres, gozosos, sostenidos por Dios. Mateo 10, 16 dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Cristo aquí nos hace una advertencia preciosa. ¿Por qué digo que es una advertencia preciosa? Aunque cuando tú le adviertes a alguien puede parecer que es un peligro. Entonces, ¿cómo puede ser algo bueno
el peligro que le haces a alguien, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a entender. Es como si alguien estuviera a la mitad de la calle y viene un tráiler encima de él y le gritas, ¡hey, quítate! La circunstancia en sí misma no es agradable, es fea, es difícil, provoca un susto, ¿verdad? Decimos, puede provocar algo no muy agradable en sensaciones. Pero el hecho de que alguien te diga, ¡hey, mira, viene un coche, quítate! Porque se ve que ni se viene demasiado rápido. Esa advertencia es algo hermoso, porque para empezar es una muestra de amor. La hace a alguien que ama o que se preocupa por la vida, la integridad de esa persona. Entonces, eso es lo que tenemos que ver aquí en Cristo. Estamos viendo que Cristo nos está haciendo una advertencia de que nosotros estamos viviendo en un mundo hostil. Vamos a ver que Cristo está hablando en este contexto de una persecución que según el mapa escatológico de la Escritura, es decir, cómo se nos está perfilando todo lo que estamos viendo ahorita hacia los últimos tiempos, nos está enseñando que eso va a suceder en la iglesia. Podemos encontrar que va a haber una persecución terrible antes inclusive de que venga Cristo por nosotros. Es lo que podemos esperar en nuestras vidas. Pero aún ahora ya estamos viviendo en un nuevo tipo de persecución, una persecución ideológica que en un momento más vamos a explicar cómo se está manejando. Pero aquí la advertencia de amor es que Dios nos está diciendo cómo vamos a vivir en esta tierra. Dios nos está diciendo, no te estoy mandando a condiciones favorables, no te estoy a las mejores condiciones. Repito, eso va a ser cuando estemos en el cielo. Pero para muchos ha resultado atractivo el venderle a la gente una idea equivocada de lo que la Biblia no enseña. Dios nos dice que nuestro gozo no va a estar en lo que sucede en este mundo. Podemos disfrutar muchas cosas que Dios creó aquí en la tierra, pero en la ideología del mundo, en la forma de vivir del mundo, de hecho Pablo en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. El mundo no puede ser nuestro modelo de vida. El mundo no puede ser el que nos dicte la mejor forma de vivir. Es Dios el que nos lo está diciendo. Y la advertencia del Señor es precisamente que nos está diciendo, mira, tú tienes que vivir de una manera en la que te tienes que dar cuenta que no estás en el momento del mundo, en circunstancias en la que no vas a sufrir, ¿no? Que no vas a padecer. No, el Señor nos está diciendo que es un mundo lleno de hostilidad. Ahora aquí es muy importante porque vamos a ver ahí Mateo 10:16, ¿qué es lo que dice Cristo? Dice, he aquí, yo os envío. ¿Quién nos está enviando a ese mundo? ¿Quién nos está dejando en este mundo? ¿Quién nos está enviando? ¿Quién nos está diciendo, no, yo no quiero que te aísles, yo no quiero que construyas un templo, una sinagoga y te metas ahí y nunca salgas? No, yo os envío. ¿Quién nos está enviando? Cristo. Y vimos ya, lo leímos ahorita, no son circunstancias favorables. Qué interesante que utiliza aquí el Señor una ilustración muy hermosa para describirnos a nosotros y describir el ambiente en el que nosotros vamos a estar. Dice ahí que nos envía como ovejas en medio de lobos. Entonces, número uno, nosotros tenemos que observar que es Él el que nos envía. ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor? Yo los estoy enviando, no tengas miedo. Si yo te estoy enviando es porque hay una razón para eso. La adversidad no es una obra que esté fuera del control divino. Dios nos envía a eso, Dios nos está llevando, Dios nos ha colocado en una iglesia donde no vamos a tener a personas y hermanos que nunca se van a equivocar, al contrario, que todavía pecan. Dios no te pone en un vecindario en donde no vas a tener conflictos y donde te van a entender que eres cristiano y que cuando les prediques todos van a convertir. No, eso va a ser la razón en algún momento de que nos persigan. Ya está siendo en una nueva tipo de persecución. Dios no te dice que te cases con el príncipe azul que nunca te va a fallar. Dios no te dice que te vas a casar con tu Dulcinea que nunca se va a equivocar ni nunca va a pecar ni cometer una injusticia. Todos lo hacemos.
Todos recibimos esa injusticia y ahí está la ilustración del Señor. Ovejas en medio de lobos, circunstancias adversas y en donde tú estás, porque si tú utilizas esta imagen, esta ilustración, un lobo, ¿qué hace con la oveja? Se la come, ¿verdad? Tú no ves a una oveja, nunca, que viene el lobo y se queda ahí y dice, ¡mie! ¿verdad? Y se va a defender. No, la oveja va a tener miedo, se va a agachar. O sea, en circunstancias propias de la oveja, totalmente desfavorables. Esta ilustración de la oveja es algo hermoso que la Biblia enseña. El Salmo 100, Juan 10 nos enseña que también nosotros nos compara el Señor con ovejas. Es una ilustración hermosa porque nos habla de nuestra condición. Y aquí es enfático el Señor al respecto. Porque una oveja tiene condiciones demasiado nobles para poder vivir de forma silvestre, ¿verdad? De forma salvaje en sí misma. La oveja tiene necesidades propias por sus condiciones físicas y de carácter de depender de un rebaño, de depender de un pastor que la guíe. Entonces la imagen del pastor es clara ahí en la escritura, donde el pastor va caminando y va sonando su cayado con el piso y las ovejas van atrás de él. Y ahí en Juan 10 el Señor nos hace esa ilustración y nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos sus ovejas y nosotros oímos su voz y le seguimos y nadie nos arrebatará de su mano. Qué hermosa promesa de Dios para nosotros. Pero esta es la forma en que Dios nos ve y la forma en que nosotros tenemos que entender que nos parecemos a ese animalito hablando de nuestra condición espiritual. Una oveja no puede ser guiada por su olfato, por ejemplo. Una oveja que solamente es guiada por su olfato, ¿qué va a pasar? Si deja de oír la voz del pastor o se acostumbra o no le importa estar alejada de ella, mira, empieza a apartarse porque huele una hierbita más rica, ¿verdad? Se le antoja, dice, esta huele bien, se le hace atractiva y empieza a comer. Muchos de nosotros nos ha sucedido eso. Hay personas que empiezan a ser guiadas por sus propias intenciones, sus propias satisfacciones, sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, y eso es terrible para un hijo de Dios porque dejamos de oír la voz del pastor. Nos empezamos a apartar y ya cuando menos nos damos cuenta ya estamos alejados. A veces ni siquiera es físicamente, a veces es en el corazón. Y empezamos a estar alejados del rebaño, nos empezamos a alejar del rebaño. Empezamos a dejar de ir a la congregación, ya no nos importa, ya no le vemos lo valioso, lo hermoso, lo agradable, lo satisfactorio que nos enseña el Señor de estar dentro del rebaño. Pero así nos creó el Señor. Este es el ejemplo de nosotros de formar parte de su cuerpo. Entre más nos alejemos, menos vamos a distinguir la voz que nos está diciendo cómo ser guiados. Se endurece nuestro corazón. Por eso, entre más pronto regresemos a congregarnos, va a ser de grande bendición. Entre más pronto regresemos a la palabra de Dios, entre más pronto dobles tus rodillas y clames al Señor, entonces vamos a poder estar en la mejor condición para nuestras vidas. Empezamos a enfriarnos, empezamos a perder el sentido de las cosas, empezamos a perder el valor de las cosas, comenzamos a estar aburridos del matrimonio, aburridos de la familia cuando Dios dice que es una bendición. Pero el problema, repito, tampoco en ese caso no son las bendiciones que tenemos, sino la dureza de nuestro corazón. Dios quiere que nosotros regresemos, nos demos cuenta de esa condición. Las ovejas son miopes, no ven bien, no saben direccionar su camino. Necesitan de ese rebaño, necesitan de ese pastor. Y el Señor nos enseña que esa es nuestra condición. Y Él nos dice aquí que aquí, ¿verdad? Yo os envío. Él es el que nos envía en esas condiciones. Que está representando ese lobo feroz, el mundo. La influencia satánica que tiene sobre una sociedad totalmente contaminada por pecado. Ahí están nuestros enemigos. Pero todo eso
repito, está bajo el control y soberanía divinos. Si Él nos está enviando ahí, en estas condiciones desfavorables para nosotros, en esta falta, es porque Él quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Pero no dudemos por ningún momento que Dios ha perdido el control. Aún en medio de esas circunstancias, el Señor va a tener cuidado de sus ovejas. Dice Isaías 54:16, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Escuchaste esto? Lo voy a repetir. Y yo he creado al destruidor para destruir. Oye, entonces Dios es el autor del mal. Dios no es el que hizo el mal propiamente. A través de Él no lo hizo. Pero sí creó a Satanás. Sí creó a todos los pecadores que han pecado y que van a pecar en este mundo y que van a terminar en condenación. ¿Para qué? Para cumplir su propósito eterno. Él no es el autor del mal, pero sí es el autor de todo el plan que rodea nuestras vidas y todo lo que vemos. Y en eso tenía que incluirse el mal. ¿Para qué? Dice Efesios 1, para la gloria de su gracia. Para que fuera manifestados sus atributos, lo maravilloso, lo excelente, lo glorioso, lo digno de ser adorado de su gracia. Ahí es donde el Señor nos dice que por eso creó todo esto. Él fue el que creó también a un Judas para el día fatal. Él creó a un Herodes, a un Pilato para cumplir ese propósito. Él creó un faraón y endureció su corazón, un corazón que ya estaba endurecido de por sí por el pecado, pero Dios actuó sobre él para que se cumpliese su propósito, su plan de manifestar su poder para bendición de su pueblo. Así que no pensemos por ningún momento que Satanás anda por ahí haciendo lo que se le pega la gana, brincándosele y escondiéndosele a Dios y de repente sorprendiendo a Dios con que ya le hizo una fechoría por acá y ya hizo una destrucción por acá y ya le robó a una iglesia por acá sin que Dios lo sepa o lo entienda o lo haya enviado. No, Dios lo tiene totalmente controlado. Martín Lutero decía eso, el diablo es el diablo de Dios. El diablo no anda autónomo haciendo todo lo que se le pega a la gana. Por supuesto que de su corazón emana la maldad, pero Dios es el que le pone los límites. Y si Dios le quitó el límite para que nosotros fuéramos impulsados y estar rodeados de lobos, eso está en el control de Dios y tiene propósito. Todo esto, todo este mundo de maldad, toda esta instrumentación satánica que se está dando en medio de un mundo pecaminoso, todos ellos son instrumentos del Señor que cumplen todo ese plan que está determinado por el Señor. Un plan, un propósito eterno. He aquí, dice Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La intención del diablo, dice Juan 10:10, es matar, robar y destruir. El diablo y el mundo son enemigos que están buscando dañar y desviar la vida del creyente. Y qué bien lo han hecho en muchas ocasiones. Qué impresionante es ver una iglesia que ha sido enviada a este mundo para hacer esa luz, esa sal, para estar aquí y predicar el Evangelio, para que estar en este mundo y hacer discípulos. ¿Y cuál ha sido el resultado de esos encargos? Que muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Ha detenido el enemigo con todas sus maquinaciones. Por eso dice la Biblia, no ignoréis esas maquinaciones. Todos esos enemigos que están buscando dañar y desviar nuestras vidas y lo han logrado. Cristianos que estamos demasiado entretenidos, poniendo nuestros ojos demasiado en lo terrenal, en el mundo, en el dinero, en los bienes, preocupados en muchas de esas cosas, olvidándonos de lo que es la razón por la que estamos aquí. Ser testimonio de Dios para testificar, para
enviar el Evangelio de Jesucristo. El Señor nos dice, no nos extrañéis, en 1 de Pedro 5:8 lo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es las realidades de lo que Dios hace y quiere hacer. Satanás no nos puede quitar la salvación, no nos puede robar la salvación. Aunque como ya lo dije, Juan 10:10 dice que Él vino a matar, robar y destruir. Él no nos puede matar espiritualmente. Él no puede quitarnos, robarnos la salvación porque es algo que ha sido ganado por Dios, determinado por Dios y es un don irrevocable porque los dones de Dios así tienen esa característica. Pero sí nos ha robado muchas bendiciones. Sí nos ha arrancado la paz. Sí nos tiene sometidos a miedo, inutilizados por el miedo. Nos ha atado con el miedo, como hemos hablado de la consecuencia del temor en el hombre. Allí nos ha llevado a una tibieza espiritual en donde se ha permitido que la vida de los hijos de Dios sea deplorable. Que en lugar que vivamos en gozo, vivimos como el mundo, muchos cristianos, ¿verdad? En adicciones, en problemas matrimoniales y todo eso. Y en lugar que nosotros depongamos nuestros ojos en el Señor, digamos, mira, no me importa lo que esté pasando aquí en la tierra, yo voy a alabar al Señor, como decía el salmista, espera en Dios porque aún he de adorarle. No, ¿por qué te turbas? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás inutilizado? ¿Por qué has dejado de cantar? ¿Cómo es posible que dejes de estarte reuniendo y congregándote para ver si, ahora que llega el semáforo verde, a ver que ahora sí ya, no sé, que todos estén bien? ¿Por qué a qué le tenemos miedo? Cuando nuestra vida está en las manos de Dios, una vida que no está mostrando una confianza en Dios. Es impresionante cómo hemos caído en una inutilización de una vida espiritual. ¿Cuántos cristianos perdiendo nuestro tiempo en cosas tan vanas y superficiales, en el entretenimiento todo el tiempo, en cosas, y no haciendo lo que Dios nos ha encargado, bendecir a nuestros hermanos? Hay una canción de un compositor conocido nuestro que se llama Alex San Pedro. Yo quiero recomendarla si tiene ahí algún YouTube o Spotify o alguna de estas redes que ayude, donde pueda subir esta canción. Ahí está, se llama Sal. Y hace referencia precisamente a esta condición de la iglesia. Quiero leértela porque además Alex la expresa de una forma poética hermosa. Escucha lo que dice y ve cómo es la realidad, desafortunadamente, de la iglesia de hoy. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El mar está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Cristo ganó una victoria para nosotros, que no estamos celebrando. Cuando, sobre todo los varones, que somos muy dados a los deportes y gana nuestro equipo y anota gol, anota puntos, el equipo que hace, aplaude, ¡gol! Cristo ganó la victoria por nosotros y a veces estamos en tiempos de alabanza. De hecho, es impresionante, pero la palabra halal, donde proviene la palabra aleluya, que sabemos que es una expresión de adoración, esa palabra halal es del hebreo, que se traduce como alabar a Dios, halal, Yahvé, es lo que dice aleluya, y de esa palabra halal es eso, es
es como enorgullecerte de lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Es esa actitud de aquellos que tienen a su equipo, ¿verdad? Y le ponen estampas a sus carros y compran los pósters y se ponen la playera de su equipo, la gorra, ¿verdad? Y tienen esa actitud. Y dices, es que mi equipo es el campeón, ese va a ser el campeón esta temporada. Y tienes esa actitud y ganó, hey, eso es halal. Una celebración de saber que Dios es lo más grande que pueda existir. Y cuando tenemos esa conciencia, mira, no nos limitamos en nuestra expresión hacia eso. Hermanos, ya no podemos permanecer en indolencia de la realidad de lo que Cristo nos advirtió. Estamos en un mundo como ovejas en medio de lobos. Pero el Señor nos ha dado, escucha esto por favor, el Señor nos ha dado los recursos para adquirir, para hacer nuestra. Bueno, está adquirida la victoria, ahora la tenemos que hacer nuestra, llevarla a nuestra vida. Necesitamos levantarnos. La adversidad es real y cierta, pero Dios está al control. Él es mayor que cualquier situación. Y el Señor nos enseña cómo debemos actuar ante estas adversidades y lograr y tener esa victoria. Es lo que nos lleva, es como cuando tienes ahí tu premio, ¿verdad? Vas y lo tomas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es ese caminar para tomar el premio y hacer nuestra la victoria? El Señor nos enseña cómo. Dice ahí el versículo 16, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta es la actitud que debemos de vivir en este mundo de adversidad. Dios no nos enseña a estar menospreciándonos a nosotros mismos con una falsa humildad. Dios no nos dice que estemos, si tú llegas a caer en una situación de pecado, ay, esto es de lo peor, ay, no sirvo para nada. No sabes qué tienes que ir, mira, es vergonzoso que caigamos en pecado. Somos culpables, no podemos evadir eso, pero tenemos que voltear a la cruz de Cristo. Tenemos que recordar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. No para que andemos regordeándonos ahí, ¿verdad? Y, ay, no, mira, no pasa nada, voy a seguir pecando. No. Cuando alguien ha nacido de nuevo, el pecado es un estorbo en nuestras vidas. No puedes estar en paz. Dios no quiere, no estoy hablando de ese tipo de orgullo, no, sino de una actitud en la que tú puedas levantarte, que no estés ahí menospreciando y ninguneándote a ti mismo y con una actitud, ¿verdad?, ahí de debilidad y pensar que eso es humildad. No es cierto. Mira, escucha esto. Un cristiano no puede estar pasivo. La pasividad es la verdadera derrota de un cristiano, de un hijo de Dios. Cuando dejamos de adorar, cuando dejamos de dialogar con Dios, cuando dejamos de predicar el evangelio, cuando dejamos de hacer buenas obras, cuando nos empezamos a estancar y decimos, no, pues ahí para cuando pase la pandemia, no, pues ahí cuando venga tal cosa, tal situación, no, pues ahora cuando salga de la escuela, no, pues ahora que gane mucho dinero, no, pues siempre condicionando al Señor. Cuando dejamos de buscar el arrepentimiento y confesar nuestros pecados, esa es la peor condición que podemos llegar a tener los hijos de Dios. Fíjate cómo dice la Biblia de las Américas de Mateo 10:16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Dios desarrolla sus virtudes en sus hijos a través de las pruebas. No le tengas miedo. No os extrañéis, decía Pedro, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué nos sigue extrañando? ¿Por qué seguimos lamentándonos? Ya no hay que levantarnos en el nombre del Señor. Esta palabra que se tradujo prudentes y la palabra en la Biblia de las Américas astutos es la palabra frónimos
del griego. Prudentes se tradujo como frónimos y significa sensato, sagaz o discreto, de carácter cauto, cuerdo, con una sensatez práctica, sabia en lo práctico, juicioso. O sea, Dios no nos quiere inutilizados. Dios no nos quiere que tengas miedo y no, mejor no lo hago. Ay, mejor no. ¿Sabes qué? Mejor, hasta si te vas a equivocar, que te equivoques haciendo algo, no haciendo nada. ¿Te das cuenta cómo el enemigo ha buscado esto en la iglesia? Métanse a su casa, no hagan nada, no convivan, no salgas. ¿Qué haces en tu casa sino ver televisión? Nos hemos dedicado ahí a perder tiempo, a perder oportunidades. Es impresionante y hasta paradójico muchas de las medidas que se han tomado, que la única manera en que una persona puede acentuar su sistema inmunológico, pues es haciendo ejercicio, movilizándose, alimentándose bien, durmiendo bien, haciéndolo. Pero es impresionante cómo se ha incrementado inclusive el insomnio, ¿sabías? La depresión. Se han incrementado en los hogares los abusos, la violencia. No puede ser todo esto que está surgiendo, se está incrementando la delincuencia de nuestro país. Y viene de Satanás. Es un plan terrible, está haciendo sus pruebas. ¿Qué significa prudentes, sagaz, sensato? Es usar el cerebro. El conocimiento que Dios nos ha dado es ponerlo en práctica, y eso es para cada instante. Si yo voy a tomar una decisión en mi vida, yo tengo que estar guiado por la palabra. Yo tengo que recordar, a ver, en la Biblia yo aprendí algo de esto. Me causa tanta contrariedad el escuchar a cristianos todavía decir cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. No, pues yo pienso que así le deberíamos de hacer. No, ¿por qué piensas eso? Pues no sé, pues es que yo creo que así me enseñó mi abuelita. Ay, no, pues es que yo creo que así a Dios le agrada eso. ¿Y cómo le puede agradar a Dios algo que está inclusive en contra de la palabra de la Biblia? ¿Por qué hay tantas personas heridas en muchas iglesias? ¿Por qué hay tantas personas que están abusando de muchas otras, ¿verdad?, débiles de conciencia y débiles de conocimiento? Pues porque para que haya un abusador tiene que haber un abusado, ¿verdad? Una persona que se deje abusar, que no se mueva. El avisado ve el mal y se aparta, mas los simples reciben el daño. Dice Proverbios. Pues alguien sagaz el que, oye, ahí viene la tempestad, pues vamos por paraguas cuando menos. Ahí viene el huracán. Ahora que pasó, unos hermanos terminando el seminario de matrimonios, les agarró el huracán allá. ¿Y qué hacían pues nada, pues ahí vamos a esperar a que llegue, a ver cómo nos va? No, dice que a una cierta hora del hotel en el que estaban, ¡boom!, ya tenían recogido todos los camastros de las albercas, ya tenían las ventanas cubiertas, tienen ahí unas cortinas donde cierran, ¿verdad?, para que les protejan, y todos a sus cuartos y de aquí y con medidas y todo, usando el cerebro para ver cómo soportar el huracán. Pero no nada más, ay, viene el huracán, y ahora qué, ay, Señor, ay, ayúdanos, sí, ¿verdad? Pero astutos, sagaces, prudentes, vivos, atendiendo a las cosas, usando el conocimiento que Dios nos da, examinando las circunstancias que están pasando, a ver cómo le hacemos aquí, qué tenemos que hacer. A la luz de la Biblia, examinar las cosas y tomar buenas decisiones de acuerdo a eso. Tenemos nosotros que despertar como hijos de Dios. Y número 2, dice ahí la escritura en nuestra versión, sencillos como las palomas. La Biblia de las Américas lo traduce como inocentes. Y la palabra es akeraios. ¿Qué significa sencillo? Significa, esta palabra es una palabra compuesta. Keraios es mezcla, combinación de dos elementos. Pero cuando ves en el griego en este caso akeraios, significa lo contrario a eso. O sea, está diciendo sin mezcla, puro, inocente,
sin doblez, sincero, ingenuo. Se utilizaba este término para designar un vino que no estaba, como decimos coloquialmente en nuestro país, bautizado, que no estaba diluido con agua, que era puro, ¿verdad? El puro jugo de la uva no estaba diluido, es decir, un vino sin mezcla de agua y metales sin aleación, exento de materiales extraños. Eso es lo que significa aquellos. ¿Qué significa? El Señor nos está diciendo, no nos estemos combinando, no estemos queriendo adecuar nuestra mentalidad o los conceptos espirituales con los del mundo. No combinan. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo podemos decir ahí 2 Corintios 6:14 en adelante, habla de comunión, de amistad, de compañerismo, varios términos que se utilizan ahí con cosas que son totalmente opuestas? ¿Cómo puedes pensar que en el templo de Dios puede haber ídolos? Son contrarios totalmente. Los conceptos de Dios son totalmente contrastantes. O adoras a Dios eterno y confías en Él, o tienes tus ídolos, que puede ser el dinero, cualquier otro tipo de cosas. Cualquier cosa podemos hacer un ídolo, por cierto. Pero Dios dice, no mezclado, o sea, entendiendo la pureza de la santidad de Dios a que hemos sido llamados. Tenemos que estar vivos, ¿verdad? Discerniendo los tiempos, discerniendo lo que es malo. ¿Qué pasa cuando te ponen ahí un plato de sopa? ¿Tú lo hueles y huele a podrido? ¿Te lo tomas? No. Si ves una cucaracha ahí, la ves que está algo malo, oyes que está algo mal, percibes que algo está mal, lo desechas, no te lo comes. Pero nosotros no estamos siendo maduros. Dice Hebreos capítulo 5 que es un grande problema. No maduramos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estamos discerniendo entre lo bueno y lo malo. Estamos enfocados, no estamos pensando si lo que estoy a punto de decidir está avalado, respaldado por Dios. Un hijo de Dios tenemos que aprender a elegir aquello que le da gloria a Dios. Ya deja de estar pensando, esto estará bien, será malo fumar, será malo que vaya con mis amigos a una fiesta, será malo que... ¿Le da gloria a Dios? ¿De qué manera le da gloria a Dios eso que vas a hacer? Romanos 16:9 nos dice el Señor, ¿cuál es el objetivo? Escucha esto. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, no tenemos que andar ahí, esto es bueno, ¿sabes qué? Mira, si no tiene nada bueno, mejor ni lo pruebo. Si no le veo nada agradable, mejor ni me meto. Si no le veo nada que glorifique a Dios, ¿para qué? Por prudencia. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Tiene que haber una disposición a no estarnos contaminando, a vivir en pureza y limpieza de toda contaminación que existe aquí en la tierra. Pero ahí estamos los hijos de Dios. Ahí estamos escuchando cada mentira. ¿Sabes? Estuve viendo un programa, ahí en Netflix está, me lo recomendaron, lo vi. Y los expertos, los CEOs, los vicepresidentes, que muchos de ellos han salido hartos de cómo se ha llevado el negocio de todo lo que implica Internet y las redes sociales. Y que, ¿sabes que hay un porcentaje, más del 50% de lo que la información que circula en las redes sociales, en lo que está informando y que se hace ver como una noticia, como una verdad, son mentiras, comprobadamente mentiras? Y ahí estamos, pegados a las mentiras, escuchando mentirosos. Hay cosas que evidentemente, mira, eso es lo que se está permeando en la iglesia. Personas que están hablando cosas que tú dices, oye,
por misericordia de Dios. ¿No te das cuenta la aberración de lo que está diciendo este tipo? De verdad, a ver, ya lo escuchaste. Escúchalo, escucha lo que está diciendo. De veras no tienes ni el más mínimo discernimiento para reconocer que el peligro en que estás poniendo tu vida al escuchar esas barrabasidades. Es impresionante. Hay una comezón por oír. Y desafortunadamente la sociedad en la que estamos, las escuelas, nos han estado educando para eso. Los muchachos, diles, la verdad absoluta es esta. Bueno, porque es verdad, porque tú lo dices. Y empieza a infiltrarse esa actitud en medio de la juventud, en donde piensan que pueden estar cuestionando todas las cosas y haciendo ver que Dios, ¿verdad?, no tiene esa verdad en la palabra. Bueno, pues que así tú lo interpretas. No, ve lo que dice, ahí lo dice. El primer punto de una interpretación de un texto, la correcta hermenéutica de un texto, no un texto bíblico nada más, de un texto, de cualquier texto que tú puedas leer, es que tú respetas lo que está escrito ahí. El análisis, lo que está ahí escrito, es lo que tú tienes que discernir y entender. Puede estar equivocado, puede estar correcto, pero eso es lo que se tiene que ver. No, bueno, lo que quiso decir, a ver, no, escúchalo y se tiene que analizar de acuerdo a lo que está ahí. Lo primero que se tiene que ver. Y allí, ¿verdad?, puede ser un problema de traducción, etcétera, hacer la exégesis, lo que quieras, pero de verdad hay cosas que son tan evidentes, hermanos, hermanas, son tan claros de parte de Dios para nuestras vidas. Está ahí la luz de la palabra de Dios y nosotros como borregos siguiendo ahí a muchos que hablan en términos humanistas, todo centrado en el hombre. Por ahí otros que están ahí interpretando supuestamente la Biblia, que ya ni siquiera es eso, y ahora ya es hasta descarado. Leen un texto de la Biblia y hablan de todo excepto de lo que ese texto dijo. Y el problema está no tan solo en esos falsos maestros que se están levantando, sino en tantos falsos discípulos que están siguiendo a aquellos. La actitud cristiana frente al mundo es entender la posición y el propósito de por qué estamos aquí. Y con una firme decisión de permanecer puros, dando testimonio de la belleza divina. Mostrar sabiamente al mundo que la santidad es la forma mejor de vivir, la mejor manera, la más satisfactoria, la que está llenando, la que puede llenar más, la que llena no más, la que llena completamente a una persona, porque es Dios el que lo provee. Decía Blas Pascal, el hombre tiene en su corazón un hueco del tamaño de Dios. Con nada lo va a satisfacer el hombre. Con nada. Si tú no volteas hacia Dios, si no rindes tu vida al Señor en este momento, es la oportunidad que Dios te está dando. No dejes pasar el tiempo de este momento, de este arrepentimiento que Dios te está poniendo delante de ti. Cambia tu forma de pensar. Comienza a cambiar tus valores. Renuncia a tu orgullo. Renuncia a la altivez que te ha llevado a pensar que puedes tú determinar tu vida en autonomía. No, Señor, eso te va a llevar a una condenación eterna. Pero si el día de hoy tú pones tu fe en Cristo Jesús, tú crees verdaderamente que Él murió por todos nuestros pecados, si tú realmente puedes confiar que solo en Él está el perdón de tus pecados, la reconciliación con Dios, si en este momento tú has podido hacer eso, cierra tus ojos y dile estas palabras a Dios. Dile, Señor y Dios, te agradezco porque ahora sé cuánto me amas y sé que Jesucristo llevó el peso, el cargo, el castigo de todos mis pecados. Y gracias a que Él murió en la cruz del Calvario, todos mis pecados son perdonados. Su sangre que fue derramada ahí me limpia de todo pecado. Ese sufrimiento es el que yo debía haber pagado. Él cargó con toda la soledad
que yo hubiera cargado por toda la eternidad, Él la llevó ahí en la cruz. Como castigo de mi vida, Él lo sufrió. Sin que lo mereciera, porque Él no pecó. Yo lo merecía. Pero eres muy bueno al darme este regalo. Creo que al tercer día resucitaste entre los muertos para darme una nueva vida, para que yo fuera presentado justo, ya sin ninguna acusación. Y la justicia de Cristo se me imputó. Así como mi pecado lo cargó Él, me intercambió su justicia y ahora soy presentado. Revestido de esa justicia, me puedo presentar delante del Padre para tu gloria, Dios. Te agradezco por tanto amor, te bendigo y te honro y te doy ahora todo lo que soy y quiero desde este día darte la honra por siempre. Te pido, Señor, que me guíes y que yo pueda a partir de hoy caminar en tu justicia, en tu verdad, entendiendo todo lo que tú quieres para mi vida, conociéndote a ti, Dios, en tu palabra. Señor, bendícenos, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué gusto nuevamente poder estar aquí con ustedes. Les amamos mucho, Dios les bendiga. Congréguense, no sabemos si nos van a en algún momento mandar ahí a otro semáforo, pero bueno, lo que sea, estamos en las manos de Dios, seguimos aquí conectados, que Dios les guarde.